honorable presencia del doctor Gerardo Otero, subsecretario de Gestión de Administración del Transporte del Ministerio del Interior y Transporte de la Argentina. Gerardo, te invitamos a que pases y nos des tu presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias a ALAF, a su presidente José Villafani por la invitación. A ver, déjenme que vea cómo me arreglo, porque mi problema es que tengo dos lentes. Con uno veo el machete, pero no lo veo a ustedes, y con el otro no veo el machete. Bueno, José me había pedido que hiciéramos una exposición que básicamente se relacionara con la gestión del transporte que estamos llevando adelante, en particular en materia ferroviaria, y si se quiere con algún sesgo económico, más de números. Realmente a mí me gusta bastante hablar de números, así que haré lo menos posible referencia a eso, más allá de que uno siempre tiene que tenerlo como base. No me puse la presentación, podría haber ayudado, pero me guío con esto. ¿Sí? Me ayuda. Fíjate que dice ¿y esto es para pasar? Bueno, claramente la política de transporte me parece que ha tenido, y en particular en materia ferroviaria, ha tenido un punto de inflexión a partir de la gestión del Ministerio de Interior y Transporte, a partir de que el transporte pasa a ser una competencia del Ministerio de Interior, y en particular la política ferroviaria tuvo un impulso muy particular. Esto se ve muy gráficamente si uno mira los números del presupuesto nacional. El gasto del transporte ferroviario en particular se ha cuadruplicado desde el año 2012 a la fecha, y en particular la inversión se ha multiplicado por 2. Este año vamos a llegar a un total de erogaciones en materia de transporte ferroviario de casi 32.000 millones de pesos, de los cuales el 50% es inversión. Inversión en materia rodante, inversión en vía, y esto claramente es una señal del cambio en ese sentido que ha tenido la política ferroviaria. Ahora bien, esta mayor importancia del presupuesto que tiene la política del transporte ferroviario, obviamente parte de un programa de recuperación ferroviaria y parte de un diagnóstico, de una visión que tuvimos que hacernos al momento de hacernos cargo de la gestión en el año 2012. Claramente lo que encontramos, lo que vimos como realidad, tenía una serie de cuestiones que había que atacar rápidamente. Claramente el proceso de desinversión ferroviaria de los últimos 40 años debilitó muchísimo todo lo que fue el transporte ferroviario, deterioró la calidad del servicio, los tiempos de viaje, la seguridad, etc. El gran tema era la falta de inversión en material rodante, en vía. Pero yo siempre digo que más importante es que eso, y quizás a nosotros nos faltó, nos llevó un tiempo comprenderlo, era la debilidad institucional que el sector arrastraba. Claramente nos encontramos con una situación de debilidad institucional, organizacional muy fuerte, que me parece que era tanto más importante que la falta de inversión histórica que el sector está teniendo. Esta debilidad institucional obedece a numerosas, o tiene una historia seguramente mucho más larga que la de esta gestión de gobierno, y en gran parte tiene que ver con la historia económica de la República Argentina. Lo que
pasó en los 90, las concesiones de los 90, claramente fracasaron tanto en términos de las concesiones de transporte ferroviario de pasajeros como de carga, al menos como fueron diseñadas, digamos. Seguramente el cambio económico, la caída de la convertibilidad, la devaluación y la profunda modificación del paradigma económico que Argentina tuvo a partir del año 2002-2003 implicó o explica parte del fracaso o de la caída de las privatizaciones, de las concesiones tal cual se las pensó, pero también yo creo que había un defecto de origen muy importante que ya se había traducido en modificaciones, en legislación que habían flexibilizado, relajado las exigencias que las concesiones tenían en aquel momento. Salir de aquella situación de concesiones que habían fracasado, fundamentalmente en el caso de pasajeros, no era una tarea sencilla, fue un proceso traumático. De hecho, digamos, nunca se logró una renegociación del contrato de concesión a lo largo de estos años, en el caso de los pasajeros y en el caso de la carga. Esta fragilidad institucional se manifestaba de diversas maneras, digamos. En el caso de pasajeros teníamos acuerdos de operación en gran parte de las líneas que eran absolutamente precarios, que implicaban escasa seguridad jurídica para quien tenía la responsabilidad de llevar adelante el servicio y también una dificultad por parte del Estado para poder controlar adecuadamente los recursos que se asignaban a la función del transporte. Los acuerdos de ferroviarios claramente eran acuerdos de transición de los cuales había que salir. Había concesiones que estaban en condiciones de recesión, fundamentalmente en el caso de carga, cuestión que no se había llevado adelante. Otras situaciones en las que tenemos innumerables contratos de reparación de material rodante, de inversión en vías, etcétera, que estaban absolutamente parados, producto de la metodología por la cual habían sido llevados adelante y de la cual era muy difícil salir. En general eran contratos de recursos que se transfirieron o a los concesionarios en su momento, o básicamente a los concesionarios en su momento, para que hicieran inversiones por cuenta, digamos, del Estado, pero estaban fuera de la legislación que permitía, por ejemplo, la redeterminación de precios, que obviamente en una economía con inflación se requiere como instrumento para poder llevar adelante las obras. El tema que tampoco era sencillo, ni lo es, aún muchos de estos casos persisten, salir de estos contratos. Algunos de ellos los pudimos resolver. El caso más simbólico es la rescisión del contrato con Siemens por la señalización del Sarmiento, del cual se había pagado solo el anticipo y la ejecución física del contrato era prácticamente nula. Se rescindió el contrato, se recuperaron los fondos que el Estado había aportado para ello y se inició un nuevo proceso para avanzar en la señalización del Sarmiento. Parafraseando o tomando como criterio la manera de enfoque que usa un economista que respeto, que es José María Fanelli, que utiliza el concepto que decir ahora para analizar las debilidades y fortalezas de la economía argentina. Yo diría que en el sector ferroviario concretamente teníamos problemas de hardware y problemas de software. Teníamos problemas de hardware por el lado de la estructura productiva del sector ferroviario, tanto desde el punto de vista de la infraestructura ferroviaria que teníamos y que en gran parte todavía tenemos, digamos, muy deteriorada y devaluada a lo largo del tiempo, en material rodante, en instalaciones, en vías, en materia de recursos humanos, claramente el deterioro de la situación a lo largo del año fue importante por pérdida de recursos humanos calificados, por pérdida de personal, por insuficiencia de personal en algunos casos, y por defectos de la organización. Los defectos de la organización, la debilidad institucional, es lo que yo llamo problemas de software. Entonces, el objetivo, digamos, de primera instancia de la gestión
del ministro Randazzo al frente del Ministerio de Transporte era recuperar rápidamente estos valores, tanto en materia de infraestructura ferroviaria como en materia de organización, en materia institucional. Ni que hablar de la ausencia de planificación a largo plazo, de la ausencia de análisis intermodal, de la dificultad y la falta de información sistematizada para poder identificar cuáles son los proyectos de inversión prioritarios, cómo sentarse frente a un organismo internacional de crédito para poder plantear un financiamiento para obras, etc. Este era el panorama en julio del año 2012. Por eso el primer objetivo que nos planteó el ministro y que se planteó el gobierno en su conjunto fue el de recuperar la inversión ferroviaria para mejorar la calidad de servicio fundamentalmente, haciendo eje en el usuario, y por otro lado el ordenamiento institucional. El ordenamiento institucional tuvo un devenir, una serie de etapas que necesariamente teníamos que pasar, y que incluso teníamos que pasar como organización estatal que quería poner la política ferroviaria en otro lugar, porque también la organización estatal tenía que madurar para poderse hacer cargo de la nueva institucionalidad que teníamos en mente o que se venía. Por eso se firmaron de entrada nuevos acuerdos de operación a partir de la Sociedad Operadora del Estado con aquellos operadores de las concesiones que se habían rescindido, las concesiones de pasajeros que se habían rescindido y que estaban en acuerdos muy precarios. Se hicieron nuevos acuerdos de operación que yo creo que fueron un primer gran avance en materia de política ferroviaria por los parámetros que se incluyeron en esos nuevos acuerdos para la operación y para los controles por parte de SOPSE, de que esa operación se hiciera en los términos que se estaban acordando y de la misma manera con estrictos cronogramas y exigencias en materia de mantenimiento y de recuperación del mantenimiento no realizado en su momento. También se avanzó en la rescisión de aquellas concesiones que consideramos que ya no estaban en condiciones de seguir, muchas gracias, de seguir en esa condición. Concretamente me refiero, en el caso de pasajeros, a la concesión del tren de la costa. Se recuperaron algunos servicios provinciales, se recuperó la operación del servicio de larga distancia a Córdoba y Tucumán, se rescindió la concesión de ALL, el ferrocarril de carga en la línea San Martín y en la línea mesopotámica. Y luego el segundo paso, ya durante este año, fue la asunción por parte de SOPSE de la operación plena por parte de la empresa estatal de los servicios de pasajeros de todas las líneas metropolitanas que no se encuentran concesionadas. Obviamente, para llegar a esta situación teníamos que fortalecer fuertemente la Sociedad Operadora del Estado, fundamentalmente. Desde la Ley de Ordenamiento Ferroviario, ADIF había recorrido un camino de fortalecimiento y de acción concreta y de incorporación de equipos técnicos, etc. No así SOPSE, que tenía... Gracias. Se va a caer. No así SOPSE, que en realidad solo operaba al momento de nuestra llegada a la gestión, básicamente el servicio de pasajeros de Chaco, un servicio muy pequeño, y esto no era suficiente, digamos, como institucionalidad para hacerse cargo de la totalidad de los servicios que hoy se está haciendo cargo. Por eso lo de SOPSE fue un aprendizaje muy a tiempo forzado, diría yo, con un gran esfuerzo por parte de quienes han estado al frente de la organización, con incorporación de recursos humanos, con capacitación de recursos humanos, y de esa manera SOPSE ha podido ir avanzando y haciéndose cargo de los nuevos servicios. Se han incorporado nuevos servicios de cercanía,
Y fundamentalmente se ha trabajado muchísimo en todo lo que sea incorporación de personal, capacitación de personal, todo lo que implique mejorar la seguridad al usuario, el confort al usuario. Se han creado los centros de recepción de conductores, las cámaras en las formaciones. Se creó un centro integral de monitoreo de los trenes, centralizado, que controla todas las líneas. Esto dentro de poco lo vamos a hacer en tiempo real con el nuevo sistema Tetra. Se mejoró muchísimo la recaudación de todos los trenes a medida que hemos ido incorporando nuevas formaciones. Se han puesto más exigencias en materia de recaudación y los datos de acá no los he agregado para no abrumar con números, pero los datos de pasajeros pagos transportados han crecido de una manera exponencial, fundamentalmente en el servicio del Sarmiento, que obviamente estaba muy caído, pero esto ha sido un esfuerzo muy importante en materia organizacional e institucional. En materia de inversiones, para recorrer algunos números y dar idea de la magnitud de lo que se ha venido haciendo, bueno, en esta filmina se observa básicamente la incorporación de material rodante y los contratos que hemos ido desarrollando a partir de convenios con la República Popular de China, que parten de un acuerdo marco que en su momento firmó el Ministerio de Planificación con China, para proveer material rodante, financiamiento en algunos casos, y también financiamiento para inversiones en vías, etc. Estamos incorporando 1.310 coches, esto es una inversión de 1.800 millones de dólares. Se está más que duplicando el material rodante existente para todos los trenes metropolitanos, actualizando tecnológicamente el material rodante, todo el material rodante que teníamos, que teníamos, y ustedes esto lo conocen mejor que yo, data de 40, 50 años, con tecnología atrasada, con vida útil ya sobrepasada, con costos de mantenimiento que hacían imposible poder continuar con estas formaciones, digamos. Claramente uno de los problemas que teníamos era que la conformación de la operación ferroviaria, al menos en pasajeros, que se había ido dando producto de cómo se fueron rescindiendo las concesiones y cómo se fueron transfiriendo las responsabilidades de operación a los concesionarios que seguían vigentes, generó un círculo vicioso que realmente implicaba incentivos muy escasos a la inversión ferroviaria nueva por parte de quienes operaban el servicio, digamos. Quienes operaban el servicio en general eran quienes también podían hacer las obras de inversión en las vías, quienes podían reparar los trenes, y claramente había que cortar este círculo entre las cuestiones institucionales que entendimos había que cambiar. Estamos haciendo una cuestión que generalmente no sé si generalmente, pero que hemos escuchado como crítica respecto a este proceso de inversión, es el escaso espacio para la industria nacional que ha tenido al menos la incorporación de material rodante. Esto obviamente obedece a una necesidad muy concreta que se tenía en el muy cortísimo plazo, y era que había que reemplazar urgentemente el material rodante existente por unidades nuevas con una tecnología superior, y hacerlo rápidamente para mejorar el confort de los usuarios, para aumentar la seguridad, y bueno, la única manera de hacerlo, en ausencia de la industria nacional, que digo, esto es otro de los problemas de hardware que tenemos y que hemos perdido en el transcurso de estos últimos 40-50 años, una industria nacional que perdió el tren desde el punto de vista de la actualización tecnológica, de la capacidad de producir materiales para la industria ferroviaria. La única forma de hacerlo rápidamente y a los precios que hicimos fue a través de los contratos con la República Popular de China, con las empresas
de la República Popular de Chile. Podría relatarles varias anécdotas de lo que fue nuestro primer año de gestión, del esfuerzo del ministro por tratar de llevar adelante los contratos que nos proveyeran rápidamente del material rodante que necesitábamos, de todas las puertas que tocamos, de todas las empresas, de todo el mundo con las cuales hablamos, de las cotizaciones que tuvimos y de los plazos que lográbamos, y realmente, claramente, estamos convencidos que lo que hicimos fue lo mejor. De cualquier manera, y apuntando a que debe avanzarse y promocionar y incentivar la industria nacional, se han hecho un par de compras, tanto a Matterfer como a MEPA, para duplas y triplas, para los servicios de Chaco y Salta, en el caso de Matterfer, y para el caso del Belgrano Norte, en el caso de MEPA. Creo que es muy importante no dejar de lado a la industria nacional. Estamos empeñados en poder avanzar en convenios de integración con las fábricas chinas que nos han provisto el material rodante, de tal manera de hacer transferencias de tecnología. Obviamente no son negociaciones sencillas, los chinos también necesitan determinadas economías de escala para venir a instalarse y producir, pero estamos con ese objetivo. En materia de obras, me imagino que todos conocen la serie de obras que se están haciendo, tanto en vía. ADIF ha aumentado fuertemente su inversión desde el 2012 en adelante, ahí está la cifra. Estamos electrificando en forma completa, yo diría más que electrificando, rehabilitando o mejorando integralmente el ramal Constitución-La Plata del ferrocarril Roca. Esto lo estamos haciendo con el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID aprobó en diciembre de 2013 un programa para Argentina de $1.500 millones para mejorar todos los trenes metropolitanos, tanto de pasajeros como también podrían hacerse inversiones que mejoren la infraestructura de la carga. Este es un programa que se va desarrollando en etapas. La primera etapa es la que estamos haciendo con el ferrocarril de Roca a La Plata. La obra en sí es una inversión de $500 millones, llega a $850 millones con el material rodante nuevo que ya compramos. Y el BID de los $500 millones que implica la obra aporta 300, con lo cual está creando un espacio para las gestiones que vienen de financiamiento para las áreas metropolitanas de transporte, solo por el BID de $1.200 millones. Esto también creo que es un aporte importante hacia el futuro. Estamos renovando las vías de Retiro Rosario, hemos licitado un tramo Rosario-Córdoba, Constitución Mar del Plata, la recuperación del Belgrano Cargas, que ahora hablo después, elevando andenes, reformando estaciones. En fin, hay una gran inversión en el sector que claramente denota un punto de inflexión importante. Estamos haciendo obras de casi 40 pasos de distinto nivel, 34 de ellos son pasos bajo nivel, en todas las líneas metropolitanas que circulan por los municipios de Gran Buenos Aires. Esto obviamente aporta a la seguridad del tren, a la seguridad del pasajero, y a la mejor fluidez del tránsito. Esto combinado con los nuevos esquemas de señalización con los cuales estamos trabajando, algunos de los cuales hemos licitado, obviamente también va a ayudar mucho a mejorar la frecuencia de los trenes. En el caso del transporte ferroviario de cargas, en materia de inversión, lo más importante que tenemos es el contrato que hemos firmado con CEMEC, que es una empresa china y que tiene el financiamiento del Banco de Desarrollo chino. Es un contrato por $2.470 millones, la mitad de los cuales está destinado a materiales para la vía, de rieles, hasta durmientes inclusive, porque la capacidad local de fabricación de rieles no da abasto para el ritmo de obra que necesitamos. Fijaciones y también material rodante, tanto vagones, se compran creo que 3.500 vagones, 100 locomotoras, y una serie de repuestos para vagones, de tal manera de poder llevar a reparación vagones existentes y dar trabajo a los talleres locales.
La otra mitad del programa de financiamiento se destina básicamente a rehabilitar kilómetros de vía, la idea es rehabilitar 1.500 kilómetros de vía. Un párrafo aparte hablando de vías y de inversión en vías y del estado de la estructura productiva local. También las empresas que pueden rehabilitar vías, las empresas de la construcción que tienen que hacer este tipo de trabajos, también tienen que entender el desafío que se viene por delante, la oportunidad que el transporte ferroviario genera hacia el futuro en materia de inversión y de trabajo y de negocio. Y francamente, desde la visión que hoy tenemos y desde la marcha que tenemos con las obras, nos cuesta ver que lo estén entendiendo de esa manera. Realmente faltan máquinas de vías, faltan una serie de elementos que harían que la construcción de vías, la rehabilitación sea mucho más eficiente. Claramente no es un problema de financiamiento. El Estado Nacional está pagando actualmente y normalmente sus obras, en particular el Ministerio de Transporte lo hace de esa manera. Los programas que tenemos con financiamiento están asegurados y la verdad tienen una eficiencia fenomenal en materia de cumplimiento de pago, y no vemos como contrapartida un esfuerzo de las empresas de la construcción para ponerse en línea con estas necesidades que vienen hacia el futuro. Para terminar y dejarle espacio y algo más a Marcio, digamos, no hablar todo yo, creo que claramente hay un punto de inflexión con esta gestión de gobierno en materia de transporte. Me parece que el transporte hacia el futuro ya definitivamente ocupa un lugar distinto y prioritario en la agenda política. Yo diría sin lugar a dudas que el próximo gobierno va a tener un Ministerio de Interior y Transporte, que sería deseable que amplíe esta concepción a la logística. El transporte ferroviario claramente empieza otra etapa, y me parece que es venturosa hacia el futuro. La ley de creación de ferrocarriles, y de esto hablará más Marcio, me parece que es el punto culminante de este proceso que hemos iniciado, y a la vez el punto de partida para la nueva etapa. Tenemos que trabajar por recuperar e incrementar la participación del ferrocarril en materia de carga. Hay que aumentar la intermodalidad. Más que aumentar la intermodalidad, hay que trabajar en la coordinación de los distintos modos de transporte en función de la logística que el país necesita. Esto es algo que se ve en todas partes. Alguna vez hace un tiempo, en un proyecto que hay que reflotar y que los bancos están dispuestos a financiar, como el Circunvalar Rosario, me decía gente que ha trabajado en el diseño de ese programa, la dificultad que existía para poder coordinar los intereses de los distintos actores que confluyen y que deberían estar interesados en que ese proyecto se haga de la mejor manera eficiente. Los puertos, el transporte de carga, obviamente el ferrocarril y los intereses urbanos que están en punta. Como que cada uno lo mira desde su lugar y trata de, no sé si de eficientizar lo suyo, pero de quedarse cómodo con lo que hace y juega al status quo. Obviamente la gran tarea de coordinación de estas distintas perspectivas es del Estado, y aquí es donde aparece la importancia de fortalecer la cuestión institucional, la importancia de recuperar una empresa como Ferrocarriles Argentinos que tenga la visión de conjunto del sector ferroviario, pero también de recuperar una Secretaría de Transporte que tenga una capacidad de análisis, de recursos humanos y de mirada integral del transporte y la logística, de tal manera de poder trabajar hacia el futuro en una mejora sustancial de la situación en la que está Argentina. Claramente tenemos un déficit importantísimo en materia de infraestructura del transporte.
Los recursos de financiamiento existen, obviamente los que puede proveer el gobierno nacional a través del presupuesto, pero también la disposición de los organismos internacionales de crédito para hacerlo, digamos. El Banco Mundial, el BID, la CAF, están Fonplata, están absolutamente dispuestos a trabajar en conjunto a partir de que el Estado tenga un plan integral que determine diferentes prioridades, poder repartir el financiamiento de tal manera de cubrir todas las necesidades que tenemos. Están las oportunidades de acuerdos bilaterales, por caso como República Popular de China, que también debemos seguir aprovechando y potenciando. Queda mucho por hacer. Creo que esta gestión va a terminar en un buen punto y va a ser un buen punto de partida para el futuro. Nada más y muchas gracias. Bueno, gracias Gerardo por tu presencia. Yo sé lo dificultoso que es a veces cuando se está en la gestión poder asistir a eventos como estos.